buenos días, tardes o noches según la hora en que me estén viendo. Ahorita vamos a aprender cómo dividir polinomios. Para ello debemos primero aprender a dividir monomios. Para dividir los monomios se dividen los coeficientes y se simplifica la parte literal. Para esto debemos tener en cuenta la propiedad de la potenciación de división. Esta dice que si tengo dos potencias de la misma base dividiendo, pues esta es igual a la misma base y lo que hago es restar los exponentes. ¿Listo? Esto lo vamos a tener en cuenta en la división de monomios. Vamos a ver un ejemplo para que lo entiendan mejor. Entonces, si tengo 12x a la 4, y a la 5, dividido en menos 4x a la 3, y, ¿eso a qué es igual? Entonces, esa división la puedo escribir como una fracción. ¿Qué vamos a hacer acá? Entonces, la división de los coeficientes. Entonces, 12 dividido en menos 4. Entonces, esto es igual a 12 sobre menos 4. Como hay potencias de la misma base, entonces pues esas las voy a dejar dividiendo. Entonces ese es otro. Y estas que son también dos potencias de la misma base. ¿Listo? ¿Esto a qué es igual? Entonces, 12 dividido en menos 4, entonces como este es positivo, este es negativo, entonces el resultado me da negativo. 12 dividido 4 me da 3. Ahora, esta como es la misma base y lo que hacemos es restar los exponentes, es decir, queda x, cogemos el 5, lo restamos con el 3. Lo mismo para y, queda y, cogemos el 5, como el de abajo no tiene exponente, entonces siempre es 1. Entonces acá le restamos 1. Esto me daría menos 3, x, 5 menos 3, 2, y entonces x a la 2, y, 5 menos 1, 4, y a la 4. Ese sería el resultado de esa división. Ahora vamos a ver la división de un polinomio entre un monomio. Entonces tengo menos 6x a la 7 menos 8x a la 5 dividido entre menos 2x a la 4. Esta división yo la puedo escribir como, al tener esta fracción puedo decir que este denominador pasa a cada uno de estos números en el numerador. Es decir, queda de esta forma. ¿Listo? Al tenerla de esta forma, puedo solucionarla como aprendimos anteriormente. Al tener acá un término y un término, pues es división de monomios, y un término y un término, división de monomios. Entonces recordemos, en el primer caso, que es 6 menos 6x a la 7 y menos 2x a la 4, ¿qué nos daría? Entonces, menos por menos me da más, es decir, que el resultado sería positivo. 6 dividido en 2 me da 3, x a la 7 y x a la 4, entonces exponentes, 7 menos 4, 3. Sería el primer resultado. Ahora, en el segundo, entonces, lo mismo, menos por menos me da más, 8 dividido 2, 4, restamos los exponentes, entonces 5 menos 4, 1, entonces quedaría solo la x. Recordemos que cuando el exponente es 1 no se coloca solo la letra. Ahora, ¿cuál es el resultado de esa división? Entonces el resultado sería 3x a la 3. Como acá quedó positivo, pues coloco el más. ¿Por qué debo colocar el más? Porque si no lo coloco, pues sería un solo término. ¿Listo? Entonces son dos términos, entonces coloco el más. Ahora vamos a ver la división de polinomios. Esta puede ser un poquito más difícil. Como es más difícil, pues si me pierdo en algún paso, puedo retroceder el video y volver a verlo. ¿Listo? Para que no se pierda.
¿Qué es lo primero que debemos hacer? Primero debemos organizar los dos polinomios. Debemos tener en cuenta que este es el polinomio dividendo y este es el polinomio divisor. ¿Qué vamos a hallar? El cociente. ¿Listo? Vamos a hallar el cociente, que también es otro polinomio. Vamos a ordenar este polinomio de forma descendente, es decir, de mayor exponente a menor exponente. Si hay algún exponente que no esté, entonces dejamos el espacio. Entonces, el primero que quedaría sería 3x a la 4. El segundo quedaría es este, es decir, colocamos el signo del número 5x a la 3. X a la 2 no está en este polinomio, entonces dejamos un espacio y colocamos el de x con su signo, que sería menos 2x. Y por último, el término que no tiene x, como no tiene signo antes, pues sería positivo. Ubicamos el otro polinomio como una división normal. Entonces, este polinomio también debe ir ordenado de forma descendente. Entonces, el primer término sería x al cuadrado, el segundo es menos 3x y el tercero más 2. Debemos verificar que el grado de este polinomio sea mayor que el de este polinomio. ¿Listo? Ahora, acá vamos a hacer lo siguiente. Tenemos el primer término y el primer término. Entonces, aparte, o eso lo pueden hacer mentalmente, dividimos el primer término del dividendo por el primer término del divisor. Igual como dividimos monomios. Entonces acá 3 dividido en 1 me daría 3. X a la 4 y x a la 2, entonces restamos 4 menos 2, 2. Este número es el primer término que va acá. ¿Listo? Es el primer término. Entonces debemos tener en cuenta. Lo voy a borrar para que no nos confundamos. Entonces, ¿qué hago ahora? Pues multiplicar este por cada uno de los términos. Entonces, primero multiplico este por este. Pues 3 por 1, 3. Lo voy a colocar con rojo. 3. X al cuadrado por x al cuadrado. Sumamos los exponentes, x a la 4. Igual que en una división normal, lo que hacemos es restar el valor que me dio. Este por este sería positivo por negativo, negativo, pero como paso a restar, pues negativo y negativo daría positivo. Da 3 por 3, 9, y da x al cuadrado por x, x a la 3. Si te das cuenta, lo que hicimos al ordenarlo es que me dé los mismos exponentes uno debajo del otro. 3x por 2, entonces 3 por 2, 6, restamos porque me da positivo, entonces me da menos 6, x al cuadrado, entonces x al cuadrado. Entonces acá me da el término que tenía x al cuadrado. Entonces ese valor lo vamos a restar o sumar según los signos que coloqué en ese caso. Estos dos pues se cancelan, entonces ahí no coloco nada. 5 más 9 me da 14, x a la 3. Y pues acá no hay nada, entonces me da menos 6x al cuadrado. Ahí pues bajo el siguiente término. ¿Listo? Vuelvo a hacer lo mismo que hice anteriormente. Divido este término por este término. ¿Por qué divido? Porque este grado es mayor que el de acá. ¿Listo? Entonces, 14x a la 3 lo divido entre x a la 2. Entonces, 14 dividido en 1, pues 14. Y x a la 3 por x a la 2, entonces es x a la 1. No coloco exponente. Como me da positivo, entonces coloco más 14x.
hacemos exactamente lo mismo. Multiplicamos este por cada uno de los términos teniendo en cuenta que lo pasamos con el signo contrario porque lo que hacemos es restar. ¿Listo? Entonces, 14 por x al cuadrado, entonces me daría menos 14x a la 3. Multiplico este por este, entonces me da positivo, pero como paso el signo contrario, me da negativo, como paso el signo contrario, me da positivo. Entonces 14 por 3, 3 por 4, 12, va 1, 3 por 1, 3 y 1, 4, 42. X por x, x al cuadrado. Ahora, 14 por 2, pues me daría, me da positivo, pasa negativo. 14 por 2 me daría 28x. ¿Listo? Entonces sumo o resto según el signo que tengo ahí. Estos dos se cancelan, queda menos 6 más 42. Eso me daría, son signos contrarios, entonces lo que hago es restar 42 menos 6 más 36, x al cuadrado. Menos 28 menos 2 son signos iguales, los sumamos, entonces 28 más 2, 30. Y como ambos son negativos, pues queda igual negativo. Seguimos y bajamos el siguiente término. ¿Listo? En este caso, con el mismo grado, podemos todavía dividir este término por este término. Entonces, 36x al cuadrado lo divido por x al cuadrado. Entonces, x al cuadrado y x al cuadrado, pues se cancelan y queda 36. Entonces, acá, igual, coloco más 36. Ese es el siguiente término por el que debo multiplicar. Entonces, 36 por x al cuadrado me da 36x al cuadrado. Como me da positivo, lo cambio a negativo. Más por menos me da menos, entonces pasa a sumar. 36 por 6 me da 6 por 3, 18, va 1. 3 por 3, 9 y 1, 10, 108. 108x. Y 36 por 2, más por más, más, como pasa a restar, ponemos el menos. 2 por 36 sería 72. ¿Listo? Estos dos se cancelan. Acá me da menos 30x más 108x, 78x, positivo. Acá me da menos 72 más 3, eso sería menos 69. ¿Listo? Entonces, el resultado de la división es 32x al cuadrado más 14x más 36. Eso es como tal el cociente, es decir, el resultado de esa división. ¿Listo? Ahora, hay otro término que me quedó acá. Ese término se llama residuo. Cuando el residuo da 0, quiere decir que este polinomio es divisible entre este.